Imagina despertarte siendo una de las personas más ricas del planeta y acostarte esa misma noche habiéndolo perdido absolutamente todo, sin transición, sin aviso, sin segunda oportunidad. Esta no es una historia ficticia, es la historia real de cómo una fortuna de miles de millones de dólares desapareció en apenas 24 horas y cómo el exceso de confianza, la ambición y el riesgo descontrolado pueden destruir imperios financieros enteros. Quédate hasta el final porque esta historia es una de las mayores caídas económicas de la historia moderna y puede enseñarte lecciones que podrían salvar tu propio dinero. Nuestra historia comienza con un hombre llamado Bill Hwang. Durante años fue prácticamente desconocido para el público general, pero dentro del mundo financiero era considerado un inversor extremadamente brillante. Bill nació en Corea del Sur y emigró a Estados Unidos en busca de oportunidades. Allí comenzó su carrera trabajando en el mundo de las finanzas, aprendiendo de grandes inversores y desarrollando una reputación basada en su agresiva estrategia de inversión. En 2013 fundó una empresa llamada Archegos Capital Management, pero Archegos no era un fondo de inversión tradicional. Era lo que se conoce como un family office. Esto significa que gestionaba el dinero de una sola persona, él mismo. Y aquí empieza lo interesante. Al no gestionar dinero de clientes externos, Archegos tenía menos regulación y menos supervisión que otros fondos tradicionales. Esto le permitía tomar decisiones extremadamente arriesgadas, sin que casi nadie estuviera mirando. Durante años, su estrategia funcionó. Bill apostaba enormes cantidades de dinero en pocas empresas tecnológicas y de medios de comunicación. Usaba un instrumento financiero llamado apalancamiento. En palabras simples, pedía dinero prestado a bancos para invertir mucho más de lo que realmente tenía. Y mientras el mercado subía, su fortuna crecía a una velocidad impresionante. En pocos años, Bill Hwang acumuló una riqueza estimada en más de 20.000 millones de dólares. Se había convertido en uno de los inversores más ricos del mundo, sin aparecer prácticamente en los medios. Pero lo que sube demasiado rápido suele tener una caída igual de brutal. El problema principal no era solo el apalancamiento, era el nivel extremo al que lo llevaba. Bill estaba invirtiendo en pocas empresas, pero con cantidades gigantescas. Entre sus apuestas más grandes estaban compañías de medios y tecnología como Viacom CBS, Discovery y otras empresas del sector digital. Y utilizaba derivados financieros llamados swaps. Estos instrumentos permitían a Archegos controlar enormes posiciones en acciones, sin aparecer oficialmente como propietario. En otras palabras, tenía muchísimo poder en el mercado, pero oculto. Varios bancos gigantes colaboraban con él, entre ellos Credit Suisse, Nomura, Goldman Sachs y Morgan Stanley. Todos querían beneficiarse de su negocio porque generaba enormes comisiones. Pero había un problema. Cada banco solo veía una parte del riesgo. Ninguno conocía la magnitud total de las apuestas de Bill. Era como si varios prestamistas estuvieran financiando simultáneamente el mismo castillo de naipes, sin saberlo. Mientras el mercado subía, nadie hacía preguntas. Hasta que un día, el mercado dejó de subir. En marzo de 2021, algunas de las empresas en las que Archegos había invertido comenzaron a caer en bolsa. Al principio,
parecía una corrección normal. Pero cuando usas dinero prestado, una pequeña caída puede convertirse en un desastre enorme. Los bancos empezaron a exigir lo que se llama una margin call. Esto significa que Bill debía aportar más dinero para mantener sus posiciones abiertas. Pero el problema era que sus inversiones estaban demasiado concentradas. No tenía suficiente liquidez para cubrir todas esas exigencias. Cuando no pudo aportar más capital, los bancos comenzaron a vender sus acciones de forma masiva para recuperar el dinero prestado. Y aquí empezó la tormenta perfecta. Lo que ocurrió después fue una de las mayores liquidaciones forzadas de la historia financiera. En apenas un día, se vendieron acciones por valor de más de $30.000 millones. Los precios de las empresas en las que había invertido se desplomaron brutalmente. Las pérdidas se multiplicaban minuto a minuto. Bill Hwang pasó de ser multimillonario a perder prácticamente toda su fortuna. Pero no fue el único. Algunos bancos sufrieron pérdidas enormes. Credit Suisse perdió más de $5.000 millones. Nomura también sufrió pérdidas multimillonarias. Todo ocurrió en cuestión de horas. El imperio financiero de Archegos colapsó como un castillo de arena golpeado por una ola gigante. Tras el colapso, comenzaron investigaciones regulatorias y demandas judiciales. El caso sacó a la luz los enormes riesgos del apalancamiento excesivo y la falta de transparencia en ciertos instrumentos financieros. Bill Hwang pasó de ser un inversor legendario a convertirse en un ejemplo mundial de cómo el exceso de confianza puede destruir incluso las mayores fortunas. Su historia todavía hoy se estudia en universidades, bancos y fondos de inversión, no por su éxito, sino por su caída. La historia de Archegos no es solo una historia de Wall Street, es una lección universal sobre el dinero. Nos enseña que el riesgo puede multiplicar ganancias, pero también puede destruirlo todo. Nos recuerda que el apalancamiento es una herramienta poderosa, pero peligrosa si no se controla, y demuestra que incluso las personas con más experiencia, información y recursos pueden cometer errores fatales. Porque en el mundo del dinero, la disciplina suele ser más importante que la inteligencia. Si te gustan las historias reales sobre dinero, riqueza, inversiones y grandes caídas financieras, tu opinión es muy valiosa para enriquecer este debate. Compartir perspectivas nos ayuda a todos a crecer y entender mejor el mercado. Juntos, podemos descifrar las complejidades del mundo financiero. Así, cada uno de nosotros tomará decisiones más informadas y seguras. Cada caso es un espejo donde podemos ver reflejados nuestros propios sesgos. Aprender de ellos es clave para evitar repetir errores costosos. La educación financiera es un escudo contra la incertidumbre y la euforia del mercado. Te invitamos a seguir explorando estas narrativas con nosotros. Recuerda que cada historia es una oportunidad para aprender. Así podrás construir un futuro financiero más sólido y seguro. Estas historias no solo entretienen, sino que ofrecen valiosas advertencias. Aplicar estas lecciones te ayudará a navegar el complejo mundo financiero. La prudencia y el conocimiento son tus mejores aliados. Evita caer en las trampas del exceso de confianza y la avaricia. Así podrás proteger tu patrimonio y construir un futuro financiero más estable. La sabiduría financiera es un camino constante de aprendizaje. Tu perspectiva enriquece nuestra comunidad de inversores. Juntos, desentrañamos los misterios del mercado. Cada comentario nos acerca a una comprensión más profunda. Gracias por ser parte de esta conversación vital. Suscríbete a Expo Money Stories. Aquí descubrirás las historias más impactantes del mundo financiero y las lecciones que pueden ayudarte a tomar mejores decisiones con tu dinero. Y ahora dime en comentarios,
¿Crees que Bill Hwang fue un genio que arriesgó demasiado o un inversor imprudente que tarde o temprano iba a caer? Nos vemos en el próximo video.